No todavía. Creo que. Ahora sí, Bueno, ya. buenas noches, estimado profesor. El día de hoy vamos a exponerle un poco sobre el proyecto del área mecánica. Dentro de los integrantes del grupo está Montserrat Jiménez, Carlos Manuel Carballo, Roberto Aguilar y mi persona Luis Villalobos. Primeramente les vamos a hablar sobre los diferentes sistemas mecánicos de nuestra vivienda unifamiliar, lo que es el agua potable, el agua residual, las aguas pluviales y un presupuesto de estos sistemas en general. Primeramente, recordando un poco, se utiliza la misma vivienda del proyecto eléctrico, la cual fue una vivienda unifamiliar asignada por el profesor de 80 metros cuadrados de área. Y esta segunda entrega va enfocado principalmente a lo que es el sistema mecánico, todo lo que es el suministro de agua potable, el manejo de las aguas residuales y el manejo también de las aguas pluviales. Para estos sistemas se toma en base la normativa del CICE 2017, que es el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones de Costa Rica, y demanda normativas locales que resulten adecuadas para tal diseño. Primeramente, vamos a hablarles un poco sobre el sistema de agua potable. Todo este sistema se realizó en base a los criterios del CICE, el cual se debe garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones que establece dicho código. Primeramente, para contemplar todo lo que es el sistema, se realizó el cálculo de las unidades accesorias de la vivienda, entonces se tomó en cuenta los diferentes sistemas que van a ocupar agua potable, en este caso el lavatorio de los dos baños, dos inodoros para cada baño, las dos duchas, el fregadero en la cocina, la lavadora, la pila para el lavado, un lavaplatos y se contempló un grifo en el jardín para riego. Entonces aquí se tomaron las unidades accesorios del CICE para sacar las unidades accesorios totales, que nos dio 23.5. Una vez que obtuvimos esto, se realizó la ecuación para sacar el caudal total con base a la tabla 6.4 del CICE, que nos dio un total de caudal de 1,07 litros en 3 segundos, lo cual es igual a 16,96 galones por minuto. Tomando en cuenta dicho valor, se procedió a dimensionar lo que son las tuberías, tomando en cuenta que la velocidad del agua, según indica el código, debe estar en un rango recomendable de 0,6 metros en 3 segundos a 2,0 metros en 3 segundos para asegurar el funcionamiento eficiente y reduciendo lo que son ruidos o desgastes. Y se tomó en cuenta también lo que eran las pérdidas de 1 a 4 pies por cada 100 pies de tubería, que es proporcional a sus sistemas metros. Para poder hacer el dimensionamiento de tuberías, se utilizó la aplicación recomendada por el profesor del System Sizer de Bell Ghost, que permitió evaluar los valores de pérdidas y velocidad. Entonces, aquí tenemos básicamente los datos para una tubería de 1,25 pulgadas que se contemplaron junto con el caudal. Y aquí para una tubería de 1,5 pulgadas que nos presentó valores de velocidad de 2,7, lo cual está dentro del rango de pérdidas, el rango de velocidad aceptado, perdón, y las pérdidas también están dentro del rango adecuado. Por lo cual, después de este análisis, se contempló que la tubería para el sistema va a ser de 1,5 pulgadas, que cuenta con la velocidad adecuada de 0,82 metros en 3 segundos, ya que se hizo la conversión de pies a metros, y nos fijamos de que cumpliera tanto con esto como con las pérdidas. Por lo cual se decide trabajar con tubería PVC de 1,5 pulgadas para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Para la llegada a los sistemas sanitarios y sistemas de baño, se contempló una medida de 3/4 de pulgada. De igual manera, se realizó un diseño de un tanque de almacenamiento, ya que se debía diseñar un tanque para el respaldo de al menos un día en caso de que se vaya el agua. El tanque se adaptó especialmente para que el agua del mismo tanque esté en constante movimiento con el agua de todo el sistema, para que en caso de que en algún momento llegue a irse el agua de la vivienda, el tanque no tenga como un impedimento para que siga circulando su agua por todo el sistema. Se tomó en base a la tabla 4.1 del CICE una dotación de 250 litros por persona por día para lo que es vivienda unifamiliar y se contempló que la ocupación de la vivienda es de 4 personas, estimando una demanda diaria de 1.000 litros, por lo cual se buscó un tanque que cumpliera con estos 1.000 litros y se seleccionó el tanque de 1.100 litros de Ecotank,
el cual cumplía para dicho almacenamiento de agua potable. Este tanque cabe aclarar que también cuenta con una protección estabilizadora de rayos ultravioleta, que lo hace adecuado al estar expuesto a radiación solar. Sin embargo, se recomienda que estos tanques estén techados. En este caso va a ser un tanque enterrado, con tal de cubrir esos aspectos de la radiación solar y aspectos también de lluvias. Aquí un poco de que también cuenta con unos 5 años de garantía por defectos de fábrica y que incluye algunos accesorios como una válvula boya, un conector HDPE, un multiconector y tapa y rosca y aro de HDPE de 18 pulgadas, lo cual funciona para hacer todo el sistema de conexión a las tuberías. Seguidamente, también se seleccionó una bomba para que pudiera llevar toda el agua del tanque al sistema de tuberías en general. Se consultó en la sección 6.6, donde se especifica que la selección deberá hacerse con base en las curvas características de los mismos y su región de operación debe ser de preferencia y aceptable funcionamiento, así como las condiciones de funcionamiento del sistema. Para esto, se trabaja con el caudal que se sacó anteriormente, de 1,07 litros en 3 segundos, pero se trabajó principalmente con su respectivo en litros entre minutos, 64,2. Tomando en cuenta esto, se realizó el cálculo de las pérdidas por fricción, que nos dio 0,26 metros columna de agua, para luego posteriormente calcular lo que es el NPCH, tomando en cuenta el valor de la presión atmosférica, que como dijimos era una vivienda en la zona de Cartago, entonces consultamos con el sitio AccuWeather para poder determinar cuánto iba a ser la presión de atmosférica, la cual la podemos apreciar en la siguiente imagen. Eh, en este caso se hizo la conversión para tener el dato en pascales. Entonces obtuvimos que la altura de la presión atmosférica es de 10,40 metros. Luego se sacó la de vapor y con esto se sacó finalmente el valor del NPCH, lo cual nos dio 8,09 metros. Posteriormente a esto se calculó la carga dinámica y para esto se contemplaron diferentes accesorios de codos, las T y las válvulas con su longitud equivalente para poder sacar lo que son las pérdidas, sacar la longitud, perdón, equivalente de los accesorios y poder colocarlo aquí en la carga dinámica. Entonces aquí realizamos el cálculo que nos dio 0,69 metros y ya que contamos el cálculo con el de carga dinámica y el caudal de diseño, consultamos con el proveedor de mercadeo e importaciones Campo Rudín, recomendado por el profesor ingeniero Braulio Maña, y nos recomendó seleccionar una bomba Leo en este caso de un HP de 40S. Revisando la ficha técnica y revisando la curva que tenemos de hecho aquí abajo, podemos ver que cumple con el caudal de 64,2 litros entre minuto, por lo cual más o menos queda como aquí y a una altura más o menos de 33,5 metros. Y finalmente se realizó un sistema de filtración, para lo cual se compraron, bueno, se contempló dos filtros, los cuales se aprecian aquí, un filtro para sedimentos y un filtro de carbón activado. Dichos filtros se colocaron para poder hacer que el sistema se autolimpie cada ciertos días, teniendo una vida útil de 2 a 5 años. En este caso se contemplaron filtros de carbón activado para poder eliminar todo lo que son los olores y el filtro de sedimentos para poder eliminar cualquier material orgánico que esté o que pueda, mejor dicho, obstruir la tubería en dado caso. Y con esto también nos basamos en el caudal máximo obtenido, que fue de 16,96 galones por minuto. Aquí tenemos las imágenes. Ahora, continuando con el sistema de aguas residuales, se empieza utilizando el CISE de igual manera para calcular y obtener las unidades de descarga totales de la vivienda. Utilizamos la tabla 7.3 en el que podemos observar que obtenemos accesorios para esta vivienda como lo que son inodoros, lavadora, fregadora, pila, lavatorio, lavavajillas y ducha. Se tiene que contar la cantidad que se encuentra en la vivienda, las unidades de descarga que se sacan de la tabla 7.3, se multiplican estos valores y obtenemos las unidades de descarga de cada uno y se suma y se hace una sumatoria con un resultado de 19,5 unidades de descarga. De igual manera, para encontrar el diámetro mínimo de las tuberías, se debe utilizar la tabla del CISE, la 7.8,
en la que podemos obtener el diámetro mínimo para cada uno de los accesorios en milímetros, después en pulgadas, y utilizando esta tabla podemos encontrar las pendientes recomendadas para utilizar. Podemos ver que todos los accesorios van a tener una pendiente de 2%, exceptuando el inodoro que se trabajará con una unidad, con una pendiente de 1.5. Bueno, ahora para lo que viene siendo el tanque séptico, utilizamos los parámetros de la cantidad de personas por vivienda, la dotación, el factor de retorno, tiempo de retención y temperatura del agua. En este caso es una vivienda unifamiliar, por lo que se utilizará 4 personas. El factor de dotación, en este caso lo extraemos del CICE, que para una vivienda unifamiliar es de 250. El factor de retorno también, el tiempo de retención también, que en este caso serían 24 horas o un día, y bueno, la temperatura del agua, la que se suele usar generalmente. Luego de eso se deben de definir los parámetros para el tanque séptico. En este caso, primero se calcula lo que viene siendo el caudal requerido, que obtenemos 800 litros por día, que bueno, esta área se determinó a partir del caudal diario, ¿verdad? Generado y la capacidad de infiltración del terreno. Es decir, en el sistema debe ser capaz de cubrir este caudal, ¿verdad? Diariamente. Y para asegurarnos de esto, se viene calculando lo que viene siendo, bueno, el volumen de sedimentación, que en este caso corresponde al espacio necesario para retener las aguas residuales, ¿verdad? Durante un tiempo. Esto nos dio un valor de 800 litros. Luego calculamos lo que viene siendo el volumen de biodigestión de lodos, el cual, bueno, representa el tiempo de digestión requerido, donde el mismo va a depender de la temperatura del sistema. Este nos viene dando un resultado de 87.6 litros. Y por último, calculamos el volumen de almacenamiento de lodos digeridos, que bueno, es donde el tanque debe contar con una capacidad, ¿verdad? Para almacenar todos los lodos que ya han sido digeridos. Esto nos da un volumen de 300,80 litros. Una vez obtenido todos estos volúmenes, pues lo único que tenemos que hacer es sumarlos, ¿verdad? Y nos da 1188,38 litros, ¿verdad? Una vez determinado este volumen, que es como el volumen total, digamos, pues ya se puede empezar con el diseño del sistema de infiltración, ¿verdad? Que en este caso, bueno, se va a utilizar un pozo principal con dimensiones de 0,8 metros a 1 metro de diámetro, con una profundidad de 0,3 a 0,6 metros, ¿verdad? Luego se realiza una perforación de 0,10 a 0,30 metros de diámetro con una profundidad mínima de 0,30 metros, ¿ok? De tal forma que, bueno, que este agujero coincida con la profundidad de la zanja de absorción, ¿verdad? Y según el CICE, bueno, pues tiene que tener una tasa, ¿verdad?, de infiltración de entre 2 y 24 minutos por centímetro y pendientes menores al 30%, ¿ok? Para que esta prueba se pueda realizar y el terreno se pueda tomar en cuenta. Por otro lado, con valores históricos, digamos, de Cartago, ¿verdad? Utilizamos una infiltración de 5,4 minutos por centímetro, lo cual equivale a una velocidad de 6,38 por 10 a la menos 7 metros por segundo, ¿verdad? Lo que se traduce más o menos a una absorción de 55,12 litros por metros cúbicos al día, ¿ok? Entonces, con todo esto, bueno, pues se calcula el área de infiltración, que sería 11,61 metros cuadrados. Puedo bajar. Y bueno, luego calculamos la superficie requerida, que en este caso, bueno, el CICE nos brinda un factor de precipitación de 2,5. Esto nos viene dando un valor de 29,03 metros cúbicos. Y finalmente proponemos las dimensiones de la zanja, que viene siendo de 50 centímetros por 60. Calculamos el perímetro. Y una vez con el perímetro calculado, ya podemos calcular pues, lo que viene siendo la longitud de zanja, que vendría siendo 11,05 metros, que esto se traduce más o menos por cada zanja a 2,62,7, 627 metros. Ok. Bien, y finalmente vamos para el último sistema, el sistema de aguas pluviales. Este también fue diseñado bajo los criterios establecidos en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, el CISE 2017, para garantizar un funcionamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, para el primer paso, se calcula el área de cubierta en planta según los planos establecidos, que básicamente son 80 metros cuadrados. Y con base a esto, buscamos la ecuación establecida en el CICE, en el artículo 9.31, y se utiliza esta, que sería caudal es igual a C por I por A entre 3600. Entonces,
primero sacamos el coeficiente de escorrentía y para eso se utilizó la tabla 9.1. Este coeficiente es importante mencionar que queda a criterio del profesional responsable del diseño. Se pueden utilizar otros valores aceptados en las buenas prácticas, pero para este caso se escoge en el rango de valores de cubierta, que tiene un rango entre 0.8 y 0.95, y se termina escogiendo 0.95 debido a que se va a buscar una zona de alta pluviosidad y se asume que toda el agua que cae se escurre. Entonces escogemos 0.95. Seguidamente se calcula la intensidad de la lluvia y esta es básicamente en función de la frecuencia o periodo de retorno, así como en la duración de esta. Y en este caso, como estamos diseñando de manera conservadora, se toma un periodo de retorno de 25 años y una intensidad de lluvia de 5 minutos. Entonces, al final nos da que la intensidad de lluvia son 310 milímetros por hora. Con estos valores se calcula el caudal estimado para aguas pluviales, con la fórmula de abajo, y nos termina dando un caudal máximo de 6.54 litros por segundo. Y para efectos de diseño, se va a trabajar con un techo de 2 aguas. Entonces, el caudal final se va a dividir en 2 secciones, que por sección termina siendo 3.27 litros por segundo. Ahora, para la escogencia de bajantes del desagüe, se utilizó la tabla 9.6 y para este caso se va a utilizar un bajante por lado, entonces 2 bajantes en total. En este caso se va a utilizar un bajante por lado con un diámetro de 100 milímetros con un caudal máximo de 5.10, que esto viene en la tabla 0.6, cumple con el caudal máximo del bajante. Y finalmente se diseñan las canoas. Para la cubierta de 2 aguas se seleccionan 2 canoas laterales y en este caso cada canoa va a recibir 3.27 litros por segundo de caudal. En todo caso, para el cálculo del diámetro de cada canoa se utiliza esta fórmula y se utiliza un coeficiente de Manning de 0.012, ya que se va a utilizar PVC, y con una pendiente de conducto de 0.2 metros por metro. Entonces, al final el diámetro nos dio 50 milímetros aproximadamente. Este es para utilizar en ambas canoas. Pero, sin embargo, se decidió utilizar 100 milímetros debido a que los bajantes seleccionados anteriormente son de 100 milímetros, así como la falta de disponibilidad en canoas más pequeñas fabricadas en PVC en Costa Rica. Y según el CICE, los sistemas de desagüe de agua de lluvia deberán estar dotados de bocas de limpieza y cajas de registro, de acuerdo a lo establecido para los sistemas de desagüe y aguas pluviales. Entonces, se deciden instalar 2 cajas de registro, una al final de cada bajante. Y adicionalmente, se van a necesitar accesorios para el sistema pluvial, así como uniones de PVC, y estos materiales adicionales se muestran en el presupuesto del sistema. Ahora, bajamos a lo que viene siendo el presupuesto. El primero, la tabla 6, viene siendo el presupuesto del sistema de agua potable, que cuenta con productos como el tanque mencionado anteriormente, la bomba, un accesorio de succión, accesorio de descarga, las tuberías de PVC, un medidor, 2 filtros, llaves de paso y una válvula, con un total de 634.338 colones. Bajando a la tabla 7, nos encontramos con el presupuesto del sistema de aguas residuales, que cuenta con productos como tuberías de PVC en diferentes diámetros, codos sanitarios, reducciones, caja de registro, trampa de grasa, drenaje de piso y entre otros, con un total de 462.545 colones. Y finalmente, también tenemos el presupuesto del tanque séptico, que viene siendo la excavación, el concreto pobre, bloques, varillas, malla electrosoldada y mano de obra. Termina siendo un subtotal de 291.435 colones. Y finalmente, tenemos el presupuesto del sistema de aguas pluviales, el cual se consideraron bajantes, codos, cajas de registros, canoas y entre otros accesorios, que termina dando un total de 191.682 colones. Y a continuación tenemos un pequeño resumen según cada sistema, que nos da un total de 1.580.000 colones. Bueno, y abajo tenemos las referencias bibliográficas. Aquí primeramente vamos a mostrarles un poco sobre los planos. La primera lámina que tenemos aquí es sobre la planta mecánica del sistema de agua potable y el sistema de aguas residuales. Entonces, como vemos aquí más o menos haciendo un pequeño acercamiento, aquí en la planta de sistema de aguas potables vemos que toda la tubería
tiene entrada aquí en la red general, para poder hacerlo más cercano. Tiene entrada aquí en la red general, procede con el medidor y la válvula de ingreso. Aquí se encuentra el tanque de almacenamiento, el filtro, lo que son codos y demás accesorios en diferentes uniones de la tubería. Luego se encuentra una válvula para luego tener la bomba y luego la entrada al sistema en general. Aquí se cuenta con tubería principal de PVC de 1,5 pulgadas y de PVC de 3/4 de pulgada para lo que son el sistema aquí de los baños, que son tuberías, por decirlo así, secundarias. Todo esto es el sistema de agua potable. Aquí al lado derecho tenemos el sistema de aguas residuales. Todas se encuentran en ángulo de 45 grados, según se indica, y la mayoría de tuberías principales contienen PVC de 4 pulgadas, que tiene una pendiente de 1,5%. Y aquí más cercano a los baños, tenemos lo que son las tuberías de descarga, tanto para el sanitario como lo que es ducha y lavatorios. Y al lado derecho también lo que es para el fregadero, el lavaplatos, la pila y la lavadora. De igual manera, aquí se encuentran un poco la simbología. Por el acercamiento no se ve, se ve más o menos, pero es por temas de acercamiento, donde tenemos la diferente simbología de lo que son las canoas, las tuberías, los bajantes, los accesorios, las llaves, y aquí sobre los diferentes tipos de tubería para el agua potable, para el agua residual. Ahora en la segunda lámina tenemos diferentes detalles que se han trabajado durante todo el proyecto. Tenemos primero el detalle del tanque séptico con materiales que se utilizarán para su construcción, tanto las tuberías que se van a ver en cuenta, las medidas que se van a ocupar y tenemos también el nivel del agua en el que se espera que se llegue. Tenemos el detalle del drenaje con el material que va a rodear la tubería de drenaje con el diámetro indicado. Tenemos también la materiales de piedra, el perímetro efectivo que se tiene y los materiales que van a ocuparse. Tenemos también el detalle de drenaje y registro de piso, que de igual manera tiene indicado el diámetro de tubería que se va a utilizar y otros accesorios que se requieren para este tipo de instalación. De igual manera, tenemos el detalle de instalación de inodoros, que es más que todo para tener un acercamiento de cómo se espera que se esté instalado este tipo de sistema. Y por último, tenemos en esta pantalla el detalle del tipo de caja de registro con una vista en planta y en la idea en sección para poder ver todos los materiales y los tipos de instalación que va a ocupar realizar para este tipo de detalle. Por último, en la plantilla 3 tenemos el detalle del tanque de almacenamiento que indicó mi compañero que se va a utilizar para este proyecto. Tenemos también igual para tener a mano también el detalle mecánico. Y por último aquí podemos ver el sistema mecánico de agua pluvial con todos los detalles, tanto las canoas y todo lo que se va a ocupar de bajantes que indicó mi compañero anteriormente. Muchas gracias.